¿Por qué ninguno de ustedes, ponis, me impidió hacer eso? Bueno, obviamente, porque desde tu perspectiva todo esto es cosa del pasado y yo estoy muerto o en piedra, pero en serio, si de verdad te importara, podrías haber encontrado una solución. Es terriblemente obvio, al releer mi último capítulo, que me sentí abrumado mentalmente y me enfrenté a Anon, empecé diciendo que sabía que había mejores estrategias que simplemente apresurarme a matar a Anon, y que si lo hacía probablemente me matarían, y tenía un plan, y aún así lo hice de todos modos. Esto me asusta. ¿Para qué escribo este diario si no me voy a molestar en leerlo? Si nunca se me ocurre revisar mis entradas anteriores para asegurarme de que no me aconsejen no hacer lo que acabo de decidir, ¿cómo puedo controlarme? Me temo que no es culpa de Anónimo. Siempre he sido impulsiva. Es un riesgo del trabajo del caos. Willith Sparkle debería ser la que lucha contra un deformador mental. Podría hacer una lista donde el punto principal fuera revisar la suya, y luego su lista podría enumerar todo lo que no debería hacer. Y todos saben que Willith Sparkle nunca emprende nada sin revisar primero la suya. Así que, si estuviera en mi lugar y escribiera en su lista, no vayas a matar a Anon porque te matarán y tienes un plan mejor, y luego se enfureciera y decidiera matar a Anon, revisaría primero su lista y ahí estaría. No vayas a matar a Anon. Mientras que yo no reviso las listas. Escribirme una lista para decirme que la revise fracasaría a la primera, porque no revisaría la lista que me lo indicaría. En otras palabras, estoy condenada. Bueno. Esta vez no muero. ¿Y si empiezo a reunir a mi pandilla de inadaptados para que lleven mis elementos de la disarmonía, quizá puedan advertirme la próxima vez que esto pase? Los elementos de la disarmonía no se llevan bien juntos, pero no hay razón para que ninguno de ellos no se lleve bien conmigo. Solo tengo que mantenerlos alejados. No debería ser muy difícil. Empezaré a reclutar candidatos en cuanto termine de escribir sobre lo que acaba de pasar. Porque después de escribir esto, creo que cualquiera que lo recoja después de mi caída reconocerá, sin lugar a dudas, lo horrible que es Anon y lo mucho que Equestria necesita deshacerse de él. ¿Intentar matarme? Ja, como si alguno de ustedes, ponis, hiciera algo distinto si tuviera el poder. ¿Convertirse mentales en yeguas? Probablemente ni siquiera me crean que eso pasó. Revisen los registros del censo. ¿Tienen idea de lo increíblemente aburrido que es leer registros del censo? ¿Saben que preferiría que la espada de Anon me cortara en pedacitos y me hiciera poré estando consciente que intentar falsificar los registros del censo de toda una nación durante varias generaciones? En serio, sé que ahora mismo les está dando vueltas en la cabeza. Pero ¿cómo podemos confiar en Discord? Podría haber falsificado los registros él mismo. No, no podría haberlo hecho, no y conservar lo que tengo que pasa por cordura. Se me estaba derritiendo el cerebro solo de leer algunos de esos registros. Además, no sé contar, así que pueden demostrar que no fui yo comprobando si las cuentas cuadran. Si cuadran, entonces boom, tengo una coartada. ¿Convertir yeguas en violadoras? No puedo probar que fue anónimo. ¿Obligar a las portadoras a enamorarse de él? Sois de una especie que acepta el concepto de magia y pociones de amor, así que es muy posible que esta idea no os parezca tan repulsiva como a mí. Por eso soy mejor que vosotros. Cuando domino ponis y les manipulo la mente, lo hago de forma que todos se convenzan de que es un cambio a peor y que debería corregirse. Nadie quiere que mis violaciones de la mente y la personalidad de los ponis se queden para siempre ni tratarlas como si fueran reales. Mientras que vosotros, con vuestra magia y pociones de amor, creéis que el amor mágico y obligatorio está bien. ¿Manipular mi historia? Solo tenéis mi palabra de que era la verdadera historia. Desde luego, Celestia y Luna no pueden deciros lo contrario. Pero cuando les cuente lo que acaba de pasar, se darán cuenta de que, a su manera, Anon ha causado tanta discordia como yo, rompiendo lazos tan sagrados como la amistad entre los portadores, o incluso más. Hay que ser un xenófobo total para no conmoverse con esta historia. Me molesta, y todos saben lo insensible que soy. Como seguramente recordarán de mi último y fascinante capítulo, me invadió la rabia tras escribir los detalles de cómo Anon borró los recuerdos de Celestia, y presumiblemente de Luna, de nuestra infancia juntos para dar paso a un melodrama horriblemente cliché en el que maté a su padre, que era lo más parecido a un padre que tenía, lo que significa que estaba un poco más molesto con este giro de los acontecimientos de lo que se podría pensar, y decidí escaparme y matar a Anon, a pesar de haberme dicho a mí mismo al principio de ese mismo capítulo que no iba a hacerlo. Para ser justos, es posible que no me estuvieran machacando la mente.
Estaba realmente molesto, y soy conocido por hacer cosas, digamos, mal pensadas, cuando me enojo lo suficiente. Por suerte para mí, no fui tan estúpido como para desafiarlo abiertamente a un duelo o algo así. Supongo que los villanos no pueden llenarse de ira justificada y exigir que el héroe se enfrente a sus crímenes. Los villanos pueden escabullirse y elaborar planes totalmente turbios, incluso cuando se escapan y se comportan como tontos. Gracias al caos por eso. Nunca me he sentido tan contento de haber abandonado la carrera heroica hace siglos. Golpeado o provocado, de cualquier manera, aún había logrado mantener la calma suficiente para idear un plan. La biblioteca ha servido como cuartel general no oficial de las damas desde que le dieron una paliza a Mooney, así que técnicamente la casa de Anon está allí, aunque, según el principio de que la amistad es compartir, lo hacen ir a las casas de las demás. Muchísimo. O varias se reúnen para una pijamada en la biblioteca, lo que parece implicar bastante poco sueño real. Antes de que me llamen Mirón, debo señalar que he estado usando el Panauricon para recopilar este tipo de información, lo que significa que solo puedo oír lo que pasa, no verlo. Así que técnicamente soy un audieuro o algo así. Mi plan era bastante simple. Colarme en la biblioteca por la noche mientras todas duermen, lanzar hechizos de sueño a los ponis que estén cerca, así como al bebé dragón, sacar a Anon de la cama, en pijama o con el pijama puesto, como le guste dormir, llevarlo a un lugar seguro, para mí, no para él, como el Everfree, y estrangularlo lentamente hasta la muerte. Preferiblemente después de romperse ambas muñecas para que si de alguna manera pudiera invocar mágicamente el elemento de protección sobre sí mismo, aún así no pudiera usarlo. Como plan, tenía sus ventajas. No era una trampa mortal excesivamente complicada, no requería magia compleja, era bastante simple y mantenía a todos los inocentes fuera de juego. Sin embargo, había algunos problemas obvios que podría haber considerado si hubiera estado pensando. Estrangular a alguien es lento y aburrido. Si un plan iba a superar mi tendencia personal a querer descartarlo para darle un toque más especial, tendría que ser emocionante desde el principio, en cuyo caso sería lo suficientemente complicado como para fallar, o tendría que hacerlo rápido y eficientemente. Puedo hacerlo rápido, pero no se me da bien la eficiencia. Un zarpazo mientras dormía y estaría perdido, pero entonces no estaría despierto y ni siquiera sabría que estaba muriendo, y mucho menos quién lo estaba matando. Si mi verdadero objetivo hubiera sido su muerte, podría haberle reemplazado el corazón con una patata asada, o algo más a distancia. Pero no, quería que él supiera que se estaba muriendo y quería que supiera por qué, porque se trataba de venganza. La venganza rara vez me sale bien. No entiendo por qué. Los ponis siempre están muy decepcionados con las serpientes por alguna razón. Porque llaman serpientes a otros ponis como si fuera un insulto. Si quieres saber la verdad, creo que están celosos. Mira lo lejos que podrían llegar sin piernas. Reptar es una forma maravillosa de locomoción cuando intentas ser invisible sin usar magia para hacerlo. Con tu cuerpo tan bajo del suelo, hay muy poco contraste y por eso eres muy difícil de ver. Particularmente si no eres un pony de color pastel brillante, sino coloreado en tonos tierra naturalistas y mayormente oscuros. Oh, soy excelente para reclamar el centro de atención y asegurarme de que todos me miren cuando así lo elijo, pero también soy una de las criaturas más sigilosas del planeta cuando quiero serlo. Invoqué nubes perfectamente ordinarias, aburridas, hechas por Pegasos, llenas de vapor de agua, nada que ver con algodón de azúcar o leche con chocolate, o de hecho nada caótico o inusual aparte del hecho de que habían sido programadas para un pequeño pueblo al norte de Ponyville y las había tomado en su lugar, y las usé para cubrir la luna, dejando Ponyville en penumbra. Los ponis murciélago, los gatos y yo podemos ver perfectamente en la oscuridad, pero los tipos de pony más comunes no pueden, así que tuve una excelente cobertura mientras trepaba al árbol de la biblioteca Golden Oaks, localizaba una ventana y me deslizaba por ella. Willy había colocado barreras alrededor del lugar para bloquear la teletransportación entrante, pero dejó su ventana abierta. En realidad no creo que esto fuera una idiotez de Anon por su parte. Creo que mi querido pequeño elemento de Nedrines habría cometido tal descuido bajo cualquier circunstancia. No considera a los Pegasos comunes ni a los animales voladores como amenazas. No espera que wyverns, grifos o Icaro entren por su ventana. Los ponis no pueden trepar a los árboles. No espera una amenaza de osos, minotauros o gatos. Y olvida que, además de toda mi maravillosa magia del caos, soy increíble y asombrosa solo en el nivel de mis habilidades animales. Willy ve a otros magos como una amenaza potencial y lo compensa, pero ¿quién, aparte de Rainbow Dash, va a entrar por su ventana abierta?
Bueno, para empezar. Terminé en una habitación de invitados, donde Anon, curiosamente, no dormía. Sliching, además de ser apenas visible cuando eres de piel oscura y te mantienes en la sombra, también es casi silencioso. El búho mascota de Duilig no es precisamente un ave observadora. Se pasa la mayor parte de la noche buscando comida, ya que Duilig es demasiado aprensiva como para atrapar ratones vivos para él. Ya había confirmado que no estaba en las instalaciones. Si hubiera habido un perro, me habría preocupado, pero Applejack es la única del grupo que tiene uno. Flutter sí tiene perros enfermos o heridos recuperándose en sus instalaciones con frecuencia, pero ningún carnívoro completo vive con ella, por razones bastante obvias, y Duilig apenas es capaz de cuidar de una mascota. A veces me sorprende que su dragón sobreviviera a la infancia. Con listas de verificación o sin ellas, Duilig se concentra excesivamente en cosas como sus estudios y, en realidad, en cualquier libro que esté leyendo, y con frecuencia se olvida de comer, y mucho menos de alimentar a las mascotas. Así que ninguna criatura de la biblioteca estaba despierta, y ninguna tenía oído lo suficientemente bueno como para detectarme mientras dormía. Anon y Duilig estaban en la cama de Duilig, que era demasiado pequeña para que un mono de 6 cabezas sin pelaje se estirara del todo, así que él estaba más o menos acurrucado de lado, a su alrededor. Uno de sus brazos estaba bajo su cuello, y una de sus patas delanteras estaba bajo la de él. Podría haber parecido adorable si no supiera que el mono no tenía derecho a estar allí. También, si pensara que ver ponis acaramelados y acurrucados entre sí es adorable, que no es mi caso. Además, si no despreciara por completo a Anon, que sí lo es. Ambos estaban desnudos, con una manta fina sobre la parte inferior del cuerpo de Anon y luego las patas traseras de Duilig encima. Claro que los ponis suelen estar desnudos, pero los humanos no, ya que se mantienen sobre 2 patas, a diferencia de ellos, y no esconden sus genitales dentro del cuerpo, como yo, los dragones, los minotauros y prácticamente cualquier otra criatura bípeda nativa de este planeta. Por ello, los machos tienen cosas flácidas y ridículas colgando entre las piernas cuando están desnudos. Que no se diga que no aprecio los genitales masculinos. Más allá de mi gran aprecio por los míos, a lo largo de los años he disfrutado mucho con los juguetes de otros. El sexo es demasiado divertido como para limitarse a compañeros de juego de un solo género. Pero como en cualquier deporte o juego, los genitales deben guardarse cuando no se usan, ya que estorban y dan un aspecto ridículo. Sonreí para mis adentros. Quizás por lo tontos que se ven sin ropa, a los humanos les resulta humillante ser vistos así fuera de contextos sexuales, médicos o higiénicos. Anon era de los que esperaban que su muerte, cuando llegara, fuera heroica y noble. En cambio, iba a morir desnudo y demasiado ocupado ahogándose para pronunciar un discurso final valiente, lejos de sus amigos, con mi rabo alrededor de su cuello, y luego lo abandonaría en el bosque para que sirviera de alimento a criaturas salvajes. Hay muertes más innobles, pero serían más laboriosas de preparar y correrían un mayor riesgo de que escapara a su destino. Spike dormía en su cama de siempre, a los pies de la de Duilig. Fruncí el ceño. Exponer a niños demasiado pequeños para empezar a tener sexo a situaciones sexuales es de mala educación. Es como comer galletas y no compartir ninguna, solo que la persona con la que no las compartes tiene las mismas probabilidades de sentir náuseas por tus galletas que de quererlas. Claro, los dragones tienen fama de poder dormir con casi todo, así que quizá limitaron sus actividades a sus horas de sueño, pero con una habitación de invitados entera, ¿por qué no le habían dado al pequeño dragón su propia habitación? Bueno, eso no iba a importar pronto, pensé, porque iba a eliminar el problema de las vidas de ambos y resolver todo. Por un momento, solo un momento, consideré morderlos a los 3. Si no lo he vaciado por seguridad o he cambiado lo que hay dentro por otra sustancia, la bolsa de veneno pegada a mi colmillo contiene un potente alucinógeno. Lo uso tan pocas veces que a veces olvido que lo tengo, ya que morder es algo bastante brutal y animal. Soy una criatura inteligente y sofisticada del caos, no una bestia sin mente ni habla, y porque prefiero sembrar el caos en las mentes de los ponis mediante la magia, no drogándolos. En algún momento tuve una secta que me traía regalos y me colmaba de atenciones a cambio de morderlos con mi colmillo. La llamaban la marca del caos e hicieron todo lo posible por convencerme de que los dejara alucinar con mi veneno tanto como fuera posible, pero obviamente hace tiempo que no están por aquí. Normalmente, la idea de morder a mis oponentes ni siquiera me pasa por la cabeza. Pero desde que tomé la decisión de matar a Anon sin usar magia, me he sentido muy, ¿cómo decirlo? Muy en sintonía con mi naturaleza animal.
La idea de usar mis garras, dientes y colmillos me resultaba atractiva, en lugar de aterradora, como suele ser. Y con mi veneno en ellos, ni Duilig ni su bebé dragón estarían en condiciones de luchar contra mí. Estarían demasiado ocupados arrullando a los elefantes verdes con tutús, transformándose en zanahorias bebé con ojos gigantes. Pero no, decidí. No me gustaba la idea de usar como arma algo que muchos ponis, y grifos, cabras, minotauros, ya me entienden, consideraban preciado y deseable, y me habían rogado por él. Duilig, Spike y Anon no apreciarían mi veneno alucinógeno, y por eso no iba a dárselo. Ya. Si Duilig y Spike despertaban mientras me preparaba para matar a Anon, bien, podrían observar impotentes cómo lo arrastraba a su destino. Una vez muerto, con suerte se les aclararía la mente y se darían cuenta del favor que les acababa de hacer. Pero primero lo primero. El elemento de protección seguía en una cadena alrededor del cuello de Anon, incluso mientras dormía. Examiné la cadena, no el elemento en sí, me daba bastante asco mirarlo con mis sentidos mágicos, solo la cadena, y determiné que era una cadena de oro blanda, completamente normal y no mágica. El elemento de protección, que irradiaba sus armónicos distorsionados tan cerca, me impediría usar el truco que usé con la cadena de Winnie, que simplemente la rompía con magia. Pero una cadena de oro es lo suficientemente blanda como para romperla con las manos. Así que me deslicé hasta el borde de la cama, extendí la mano, con mucha delicadeza le quité la cadena de la nuca con mi garra de águila, y tiré con fuerza. Esto lo despertó, claro, pero le agarré la muñeca libre, la que no estaba bajo Duilig, con mi pata de león y lo saqué de la cama antes de que tuviera tiempo de revolverse. La cadena rota se le resbaló del cuello, y el elemento de protección cayó al suelo, rebotando debajo de la cama. Le rodé el cuello con la cola y volé hacia arriba, dándome más espacio para dejarlo colgando sin que tocara el suelo. Claro que tiró de mi cola con la mano que no sujetaba, la que había estado bajo Duilig antes de que lo sacara de la cama, pero mi cola está cubierta de escamas de dragón y es mucho más fuerte que una boa constrictor. Tirar de ella y clavarle sus minúsculas garras planas, creo que los humanos las llaman uñas, pero no me imagino por qué. Se supone que las uñas son afiladas, largas y delgadas, y las uñas humanas no son nada de eso, no le sirvió de nada. También intentó liberarse de mi garra con la otra mano. Le estaba saliendo algo mejor. Mi garra es mi brazo más diestro, pero no el más fuerte, y Anon podría haber sido un poco más fuerte que yo en ese aspecto. Por otro lado, mi garra tiene garras. En cuanto se las clavé con suficiente fuerza en la muñeca, dejó de mover el brazo. Siguió intentando patearme, pero como estaba colgado frente a mí, y los humanos no están hechos para dar patadas traseras, solo me golpeaba la cola o la pierna de dragón, que, repito, son escamas de dragón. Apenas me di cuenta. Duilig, por supuesto, despertó. Su cuerno se iluminó, y entonces chasqueé los dedos y lo recogí con mi garra de león. ¡Ay, ay, ay, Duilig! Podrías lastimar a alguien con eso si no tienes cuidado. Dije, y lo coloqué en un aplique de pared que acababa de hacer. Aún estaba encendido por la magia que intentaba lanzar y brillaba con un tenue resplandor púrpura en la habitación a oscuras. Entonces algo muy afilado me mordió la parte de atrás de la cola. ¡Ac! Grité, e instintivamente le di un coletazo a la criatura que me mordió, lo que resultó en que golpeara a Spike con Anon, haciéndolo rodar por la habitación. Al parecer, los dientes de dragón pueden atravesar las escamas de dragón. Esto puso a Anon en una posición donde pudo patearme fuerte en las costillas y el ala, pero no lo solté. En cambio, chasqueé mi garra, que, por razones obvias, ya no sujetaba la muñeca de Anon, y los colgué frente a mí, con anillos de energía alrededor de sus cuellos. Como los cuellos humanos son tan débiles, Anon tuvo que sujetarse al anillo de energía con el que lo había colgado, o se habría estrangulado con su propio peso. Anónimo. Gritó Duilig e intentó abalanzarse sobre mí, pero hice un gesto brusco y la arrojé hacia atrás, sobre la cama. Se me había ocurrido una idea mucho mejor que llevarme a Anon y estrangularlo lentamente, pensé, y les sonreí a los tres. Iba a hacerlo sufrir antes de morir, obligando a la pone que había controlado mentalmente para que se convirtiera en una de sus 6 amigas potras a condenarlo a muerte. ¡Qué dulce!, dije. Incluso sin tu cuerno, estás dispuesta a lanzarte con valentía a la batalla contra el espíritu del caos para salvar a tu amiguito y a tu dragón mascota. Dime, Duilig, ¿qué planeabas hacer? ¿Pisotearme el pie? ¿Darme un golpe en la pierna? Déjalos ir. Me gritó. Todavía no. Tengo un juego divertido que podemos jugar primero. Se llama ¿A quién ama realmente Duilig? Déjalos ir ahora, Discordia. Anónimo se atragantó.
Debajo de la cama. Ay, no, 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 dije, riendo. Willy, si te acercas a la parte inferior de esa cama, los condenarás a ambos. Y tú, monito, cállate. Los adultos están hablando. Apreté el anillo de energía alrededor del cuello de Anon tanto que tuvo que jadear para respirar. Por favor, dijo Willy, con los ojos llenándose de lágrimas. Por favor, no les hagas daño. Bueno, eso es cosa tuya, querida. Encendí las luces de la habitación y nos rodeé de cámaras y pantallas que mostraban los rostros de mis cautivos. Spike, aterrorizado, con los ojos como platos, clavándose en mi anillo de energía con todas sus fuerzas, inútilmente. Un dragón adulto podría haberlo cortado, por eso no me molesté en usar algo parecido con Winnie, pero Spike era demasiado joven y débil para hacerlo, y Anónimo, jadeando y poniéndose morado. Es hora de jugar a la elección del crepúsculo. Frente a Willy, manifesté una muñeca, un pony de juguete sonriente con ojos de botón y un cuerpo flácido hecho de trapos. Estaba diseñada para parecerse notablemente a la que había vuelto loca a todo su pueblo la semana después de convertirme en piedra. Tantos residentes de Ponyville soñaban con esa muñeca y su propia obsesión loca por ella, que no me costó mucho entender qué pasaba, aunque estaba otra vez paralizada por la oscuridad en ese momento. En realidad, no había tomado su muñeca ni la había duplicado a la perfección, ya que, para ser honesta, solo la había visto en sueños de ponis y no tenía ni idea de cómo era exactamente ni dónde estaba, pero era lo suficientemente similar como para que le recordara. Otro anillo de energía dorado y brillante, igual que los que tenía alrededor de Spike y Anon, sostenía la muñeca por el cuello. Nuestra concursante de esta noche es Willy de Sparkle. Dije. Willy, como eres nueva en nuestro juego, así se juega. Vas a elegir a uno de estos dos chicos para que lo suelte. Y el otro, hice un movimiento de pinza con mi garra, y el anillo de energía alrededor del cuello de la muñeca se contrajo violentamente. La cabeza de la muñeca se desprendió y salió volando, desprendiendo relleno, mientras que su cuerpo de muñeca de trapo cayó al suelo. Willy empezó a negar con la cabeza. No, no, dijo, rompiendo a llorar. Por favor, Discord, por favor, déjalos ir, por favor, lo siento, no se puede. Esas son las reglas. Entran dos ponis, sale uno. Bueno, técnicamente ninguno de los dos es pony, pero ya sabes a qué me refiero. Dejé que el foco se centrara en Spike y la cámara hizo un primer plano. ¿A quién salvarás? ¿Será al dragón que criaste desde un huevo? ¿A tu fiel asistente, mejor amigo y chico de los recados? ¿Al pequeñín que empollaste, que duerme a los pies de tu cama y te trata como a su hermana mayor? El foco se centró en Anon. ¿O al chico que acabas de conocer, del que te enamoraste perdidamente sin razón y que decidiste compartir con tus mejores amigos ponis? Dejé el foco en ambos y primeros planos en dos pantallas diferentes, disfrutando de la expresión de rabia e impotencia en el rostro de Anon mientras forcejeaba. No lo estaba estrangulando lo suficiente como para que se desmayara, solo lo suficiente para que se sintiera muy incómodo en sus últimos momentos. ¿Me cortas la cola? ¿Intentar matarme? ¿Reír mientras las energías de armonía de tu espada me desintegran? Ay, iba a vengarme. Primero, lo haría sufrir impotencia, humillación y dolor, igual que él me había hecho a mí. Y luego, lo obligaría a presenciar cómo un pony que supuestamente lo amaba lo entregaba a una muerte horrible para salvar a la criatura que, obviamente, consideraba un compañero inútil, dado lo que había oído en el Panauricon. Conocía a Willy de Sparkle. La había observado desde el día en que sacó a este dragón del cascarón. Sabía cuánto lo amaba. La había visto mimarlo como una madre cuando era una potranca y él apenas había nacido. La había visto soñar con alimentarlo con sus pequeñas gemas y mecerlo para que se durmiera en sus patas delanteras, o con su magia. Anon podría ser su novio, incluso podría creer que era su único amor verdadero, pero Spike era como el hijo de Willy, o al menos como su hermanito. Así que no dudé ni por un instante de quién sería su elección. Por favor, dijo Willy. Por favor, Discord. Tú no eres un asesino. Si no, podrías habernos matado a todos en lugar de intentar destruir nuestra amistad. No hagas esto. Oh, pero eso no es lo que Anon piensa, dije, y lo sacudí por el anillo. Anon cree que soy un asesino despiadado. Cree que destrozo ponis con los dientes y me río. Y, al parecer, crea lo que crea Anon, eso es lo que se supone que somos todos. No sería un asesino, no, pero es claramente lo que Anon quiere que sea, y ni hablar de darle a Anon lo que quiere, como hacen todos los demás. Sentí que eso era lo más cerca que podía llegar a decir la verdad.
Sabía que no podía explicar que Anon había sobrescrito los recuerdos de Celestia y Luna para hacerles creer que yo era un asesino, o que Anon había estado distorsionando nuestra realidad para que todo sucediera como él quería. De hecho, me sorprendió un poco haberme salido con la mía diciendo tanto, pero supongo que era lo suficientemente críptico como para que él, o su poder, fueran demasiado estúpidos para darse cuenta. Así que hoy puedo ser una asesina, Willith. Una de estas dos vivirá y la otra morirá. Aquí mismo, ahora mismo, frente a ti. ¿Cuál será? Willith, gimió Spike. No lo estaba estrangulando demasiado para que pudiera hablar. Por favor, vi a Anon gesticulando salva al niño. Qué heroicamente gracioso. Sabía que solo lo decía porque se supone que los héroes deben hacerlo, y que no pensó ni por un instante que ella realmente, entonces, dijo y se atragantó con un sollozo, con la cabeza baja. La miré fijamente. ¿Había oído bien? Disculpe. Anon, entonces. Suéltalo. Equestria lo necesita más que, ¿qué? Spike, se desplomó sobre 4 rodillas, llorando. Deja que Anon vaya y mate a Spike, entonces, si tienes que matar a alguien. Equestria lo necesita, yo lo necesito. Por favor, suéltalo. No miré la pantalla que mostraba el rostro de Anon. Mi mirada se posó en la del pequeño dragón. Sus ojos, tan abiertos y horrorizados, se llenaron de lágrimas, la traición lo aplastó. Y entonces cerró los ojos con fuerza y soltó las patas del anillo, inclinando la cabeza hacia adelante tanto como el anillo le permitió. Puedo percibir emociones discordantes. Normalmente, las disfruto. Normalmente, cuando siento tanta desesperación irradiando de una criatura por haber empujado a un familiar a abandonarla o traicionarla de esa manera, me da una satisfacción jubilosa. Pero esto me dejó atónita incluso a mí. Ya había hecho que madres ponis rechazaran a sus potros antes, pero no hasta la muerte. No por su profundo y profundo amor, atormentado por la mente, por alguien que habían conocido hacía un mes. Y no por alguien a quien había observado toda su vida, alguien a quien había visto amar y cuidar a quien acababan de traicionar. Por un instante, solo un instante, estuve a punto de hacerlo. Acabar con la vida del pequeño dragón. Obligar a Willith Sparkle a vivir con las consecuencias de la decisión que acababa de tomar, por el resto de su existencia. Estaba completamente disgustado con Willith y quería que sufriera por la decisión que acababa de tomar. Pero no había venido a hacer eso. Había venido a matar a Anon, y mi jueguito había fracasado. Según las reglas que había establecido, debía dejarlo ir, pero le tenía más asco que nunca. No era culpa de Willith que nunca hubiera sido lo suficientemente fuerte para resistir el poder de Anon. Yo no era lo suficientemente fuerte para resistir el poder de Anon. Me acababan de engañar. Intentaba convertirme en una asesina sádica que asesinaría a un niño pequeño, tras obligar a su hermana mayor a sacrificarlo. Yo mismo lo dije. Hoy sería una asesina porque eso era lo que Anon quería que fuera. Y, por supuesto, no podía matar al mismísimo Anon. La narrativa heroica jamás lo permitiría. Se suponía que debía matar al bebé dragón para demostrar lo incorregible que era. Y lo habría hecho si no hubiera estado mirando su rostro en la pantalla en el momento en que Willith lo traicionó. Recuerdo llorar en una jaula, rogándole a mi madre que volviera por mí, que me salvara, y recuerdo el momento en que me di cuenta de que nunca lo haría. Ahora que soy adulta, sé que no podía volver porque estaba muerta. Pero en ese momento, cuando estaba tan desesperada y sola, y la necesitaba con tanta desesperación, darme cuenta de que no vendría fue como un abandono, igual que la noche en que murió y todos murieron, y me quedé sola, y por mucho que la llamara, nunca vino. Y Willith ni siquiera estaba muerta. Simplemente había abandonado a Spike para que muriera, delante de él. Yo sabía que estaba bajo control mental, pero él no. No quería que el bebé dragón muriera. El solo hecho de haber considerado siquiera por un instante matarlo me horrorizó. Y en ese instante, cuando estaba aturdido, con la mente revuelta por el horror, Anon se giró, aferrándose al anillo de energía con ambas manos, y me pateó en la cara. Ahora sí que estaba aturdida. Los dejé caer a ambos, y los anillos de energía desaparecieron. Uno pensaría que Anon necesitaría tiempo para recuperarse después de casi ser estrangulado, pero no, me agarró de la cola y me estrelló contra la pared con fuerza. ¡Hijo de puta! Me gritó, azotándome repetidamente contra la pared, primero en una dirección y luego en la otra, lo que provocó que también me golpeara con un montón de muebles. Podría haber disfrutado del desastre que estaba causando en la habitación de Willith, si no fuera porque me estaban lanzando de un lado a otro.
Se me partió la mitad de la cornamenta, se me rompió la mandíbula y acabé con un latigazo cervical, un dolor terrible en la espalda y el cuello, y una conmoción cerebral. Maldito imbécil. ¿Cómo te atreves a hacer pasar a Duilig por eso? ¿Cómo te atreves? Estaba demasiado aturdida para contraatacar o siquiera forcejear, todo sucedió tan rápido. Anónimo. Encontré el elemento. Oí decir a Duilig. Anónimo me soltó. Dámelo. Voy a acabar con este cabrón de una vez por todas. Levanté la cabeza y vi a Spike mirándome fijamente. Bueno, en realidad vi a 3 Spikes mirándome y un montón de manchas oscuras flotando por la habitación. Willit había recuperado su cuerno cuando perdí el control de mi magia, así que todos mis focos habían desaparecido, pero la iluminación normal de la habitación mágica estaba encendida, y no encajaba bien con la conmoción cerebral que acababa de sufrir. Allí estaba Duilig, todavía concentrada en Anon, trayéndole un arma para matarme, sin prestarle atención a su pequeño dragón. Allí estaba Anon, lleno de furia moralista, completamente concentrado en vencer y matar al villano y para nada en ayudar a mi víctima. Y allí estaba Spike, los tres, con los ojos aún llenos de lágrimas, mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Tristeza? ¿Cansancio? ¿Vacío? Me di cuenta de que la decisión de Duilig no le sorprendió. Lo había horrorizado y conmocionado, pero luego, al asimilarlo, decidió que, después de todo, no le sorprendía. En algún momento, de alguna manera, había aprendido que no valía nada para los ponis que amaba, o al menos, no tanto como Anon. No soy empático, así que sigo intentando entender por qué reaccioné con tanta fuerza. Quizás porque es un dragón, y como Draconecus me identifico más con su especie que con los ponis, aunque estoy bastante seguro de que no puede ser, dada la cantidad de crías de dragón que maté durante la guerra. Quizás porque nunca había visto a un potro de pony abandonado y traicionado como yo, a menos que yo mismo lo causara, y no hubiera hecho nada para que Duilig eligiera a Anónimo. Quizás solo porque me sorprendió mucho su elección. No lo sé. Estaba mareada y enferma, y me costaba concentrarme en mi magia, pero no iba a dejar que Anon me matara. No iba a dejar el mundo en manos de esta criatura capaz de obligar a una yegua a entregar a su hermano pequeño para que lo mataran y sentirse justificada. Pensó que la angustia de Duilig por tomar esa horrible decisión se debía a que yo la había obligado a hacerlo, pero era su culpa. Su poder había orquestado todo esto, y yo casi caigo en la trampa. Levantó el pequeño cristal, invocando poder como antes. La gema se alargó hasta convertirse en una espada. Su armadura se materializó a su alrededor. Y le gruñí, con la lengua espesa por la conmoción cerebral y por haberla mordido varias veces mientras me golpeaba la cabeza contra la pared. Esto no ha terminado, monito. Luego me teletransporté. Bueno, al escribir esto, entiendo que los ponis se tomen esta historia a mal. Me veo bastante malvada, ¿no? Es decir, si me hubiera ceñido al plan y no hubiera involucrado a Duilig y Spike, Anon estaría muerto y alimentando a la fauna del Everfree, Duilig nunca habría traicionado a Spike y el mundo podría incluso estar volviendo a la normalidad ahora mismo, salvo por la parte en la que yo llegaría con mi caos. Pero no, tenía que regodearme, tenía que intentar atormentar a Anon con el abandono de sus seres queridos de la misma forma que hizo que Celestia se volviera contra mí, y ahora sí que parezco estúpida. En mi defensa, no puedo creer que Anon me haya hecho inventar todas esas idioteces de bigotes retorcidos. Se me conoce por cometer estupideces terribles en mi búsqueda de la maldad, yo solo, quedarme parado y ponerme una diana en el pecho para que los elementos dispararan, porque estaba tan convencido de que no podrían haberse recuperado que ni me molesté en mirar. Y lo confieso, la idea de hacer sufrir emocionalmente a Anon porque su amante lo abandonó a la muerte era, y sigue siendo, mucho más satisfactoria que la idea de matarlo. O sea, soy el espíritu de la desarmonía, no el espíritu de la muerte. Destruir amores y relaciones es mi pan de cada día, y hacérselo a un enemigo que no merecía ese amor en primer lugar, y que más o menos me hizo lo mismo al borrar retroactivamente el único amor que tuve, es una idea muy, muy atractiva, incluso ahora. Entonces, ya sabes, es posible que haya hecho todo eso por mi cuenta, desde salir idiota e impulsivamente a matar a Anon, hasta decidir prolongarlo con un juego sádico para que sufriera más. Pero no es una notable coincidencia que si no me hubiera alejado en el último segundo, habría terminado validando la creencia de Anon de que soy un asesino monstruoso, sin llegar a matarlo. No soy el tipo de Draconecus que les presenta a los ponis decisiones de Opson asesinas. Simplemente no lo soy. Decisiones imposibles, sí, pero no asesinas.
Así que, personalmente, estoy convencido de que todo ese incidente fue orquestado por Anónimo, excepto el final, porque él, o su poder, ya que estoy bastante seguro de que no hace nada de esto conscientemente, no esperaba que sintiera empatía alguna por Spike. Aún no estoy completamente seguro de por qué la sentí. Quizás porque era lo único que podía romper el patrón al que otra fuerza me empujaba, y el caos se trata de romper patrones y desafiar las expectativas. Quizás mi propio poder me ayudó a resistir, haciéndome verme de repente en un bebé dragón. De nuevo, no lo sé. La cuestión es que, independientemente de si soy un villano irredimible o no, ya ven lo horrible que es Anónimo, ¿verdad? O sea, tengo razón en esto, y obligar a Dwight a traicionar a su bebé dragón fue una barbaridad. Así es como lo percibirían los ponis, ¿no? Bueno. No voy a dejar que esto vuelva a suceder. Ya tengo 3 elementos de la disarmonía y algunos candidatos para dárselos. Usando el Panauricón, tomando la forma de Twister u otros ponis al azar e interrogando a los lugareños de Ponyville, he identificado a varios ponis, bueno, vale, uno es un grifo, que han tenido conflictos con los portadores, y he confirmado que 3 de ellos tienen una ira tan exagerada que es obvio que Anon los está controlando para que sigan siendo antagonistas. De uno de ellos en particular, sé que no se sentía así entre el momento en que fue humillado por Rarity y el momento en que Anon entró en escena. El príncipe Blueblood es sobrino de Celestia y pasa tanto tiempo en los jardines de Canterlot que tuve la oportunidad de observarlo antes y después. Estoy seguro de que estaba bastante irritado y humillado por el comportamiento de Rarity durante la gala, o, si tan solo ojos de piedra hubieran podido ver. Yo estaba allí, escuchando la mayor parte, y fue gloriosamente caótico, tanto caos, y tanto de él creado por los nuevos portadores de elementos, tan cerca de mí, cuando los lazos que me sujetaban se habían estado debilitando constantemente durante una década, me calentó el corazón. Literalmente. La causa inmediata próxima de mi primer escape fue que cuando empujé la disonancia hacia un grupo de potros, 3 de ellos respondieron entrando en una pelea de cascos por mí y lo que represento, directamente frente a mí, pero la razón por la que ese maravilloso poco de disonancia me hizo superar y me permitió liberarme había sido todo el caos de la gala. Pero estoy divagando. Sin embargo, nunca lo mencionó. Continuó dando sus paseos por el jardín y seduciendo a sus juguetes semanales y aterrorizando a sus sirvientes sin ninguna referencia a ese horrible unicornio campesino hasta después de que la princesa Pinkney se casara con su novio, y ahora se queja de Rarity más o menos constantemente. Así que estoy bastante seguro de que el antiguo amigo grifo de Rainbow Dash y la yegua unicornio de exhibición que Dwight eclipsó una vez probablemente no estaban tan obsesionados con vengarse de los portadores antes de que el poder de Anon se apoderara de ellos. Sin embargo, no estoy seguro de cómo encajan con los elementos que tengo. Sangre azul es un candidato seguro para arrogancia si alguna vez vi uno, y el grifo tiene suficientes problemas de ira como para calificar para furia, pero avaricia no encaja del todo con la yegua de exhibición. Sería mejor para engaño, solo que estoy bastante seguro de que engaño no está donde lo dejé. Bueno, tengo mis sospechas sobre dónde pudo haber terminado, así que tal vez debería ir a buscarlo y, mientras tanto, investigar un poco más a ver si puedo encontrar una buena pareja para avaricia. Encontré a un par de estafadores que tuvieron un encontronazo con Applejack una vez, pero es difícil dividir un elemento entre 2 ponis, y especialmente un elemento de disarmonía. Tendré que entrevistarlos y ver si puedo hacer que funcionen. Sin embargo, la sangre azul es definitiva. Y ahora que sé que Celestia ha sido corrompida y que todo lo que sentía por mí ha desaparecido, no tengo ningún reparo en reclutar a su sobrino para mis siniestros planes. Ya odia a Anon, aparentemente por racismo insensato, aunque podría ser solo el poder de Anon lo que le asegura ser un buen antagonista. Así que supongo que me voy de vuelta a Canterlot. Deséenme suerte, futuros ponis.